Había una exigencia en mi casa de tenés que estudiar y esto es lo que te va a sacar de pobre. ¿Qué lugar tenía el aprendizaje en tu familia? El taller mecánico era como una especie de laboratorio. Ahí convivían dos cosas, eso como de, che, la educación es lo que te va a salvar, pero a la vez no sé si es para vos. Fui a la escuela de mi pueblo, a Cerro Colorado, pero sí sentía que estaba aprendiendo muchísimo todo el tiempo. ¿Qué habilidades tuyas que fuiste como generando resultan en Colicua? Hacer algo con la gente que vos elegís hacer y tomar las decisiones de tu tiempo. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. Cómo desear lo que no se conoce. Cómo arriesgar la vida sin un plan. Cómo se viaja sin ver. Trazados es un podcast de Escaramuza. Las personas no andamos por ahí contando debilidades. Aquellos que vivieron para contarlo no siempre la cuentan completa. A mi parecer, esa es una de las grandes debilidades del educativo, no hacer del error una fuente de aprendizaje. Por suerte, aún quedan los bares, el encuentro, la charla descontracturada que todo lo salva. Y así nació esta historia. Un día nos encontramos pensando los mismos temas, rumiando los mismos conflictos y salieron nuestras narraciones de lo educativo. Sin spoilear, sepan que nos espera un trazado con muchas digresiones. Nos espera un invitado reflexivo que capitalizó cada expulsión en aprendizaje. Lucho, ¿a qué jugabas de chico? Buena pregunta. Jugaba a ser superhéroe muchas veces. Sí, jugaba a ser superhéroe y creo que es lo que más se repetía. Y a ser grande, como creo que muchos niños. Superhéroes me atraían mucho, como me parecía impresionante. ¿Cuáles? No, ninguno en particular. ¿No tenías un superhéroe con el que te sentías identificado? A ver, en la casa de mi abuelo había unos cómics ahí viejos, y yo pasaba los veranos en la casa de mucho tiempo del verano en la casa de mi abuelo, que pasaba mucho ahí como en la quinta y no sé qué, y haciendo inventos y cosas. Y a la vez en la hora de la siesta leyendo unos cómics, no sé, He-Man, Spider-Man, todos esos. Y después quise tener unos muñequitos de superhéroes y un poco, yo creo que más imaginaba como qué bueno tener poderes y eso, y salvar al mundo, no sé qué. Ese era como el juego más recurrente. Y después inventar cosas, con amigos, inventando cosas por ahí. Qué bien. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la escuela de mi pueblo. ¿Qué pueblo? Mi pueblo se llama Cerro Colorado. Cerro Colorado es un pueblito que está en Florida. Ajá. A mí me gusta mucho. Son 3 pueblos ahí que hay el este de Florida, el centro oriente del país. Uh-huh. Y hay 3 pueblos ahí que uno es más industrial, uno más de servicios, y el tercero, que es el mío, es el que está un poco más aislado, que es Cerro Colorado. Entonces ahí al principio escuela rural, ahora ya no se llama más escuela rural, y entonces fui a esa escuela de un pueblo que está entre campo y pueblo. ¿Te acordás del nombre de la escuela? Escuela Rural número 17. Escuela Rural número 17. Que no era multigrado. ¿Cuántos eran en tu clase? Mi clase éramos la generación más grande de ese momento, que éramos 46. ¿En una clase 46 sí. Estudiantes? El primer año se dividió en 2. Era como la primera vez que había 40 y pico de gurises que nacían a la misma vez en ese pueblo. Y se dividió en primero, pero ya en segundo pues, estuvimos todos juntos. Lucho, ¿qué te acordás de la escuela? ¿Cómo fue tu pasaje por la escuela? La escuela me acuerdo que escuela linda, un patio gigante. Ajá. Es una manzana, lo que sería una manzana en una ciudad. Ahora, vos decís, estás comparando lo que te acordás con lo que es ahora. ¿Qué de lo que te acordás se mantiene y así?
Porque ¿Cómo, uno cómo? tiene recuerdos sobre la escuela, ¿no? Sí. El patio de la escuela, y después cuando lo ve, ¿no? De grande, ahora es como, no se más encuentra chica ahora con lo igual. mismo. Claro, la imaginás, cuando la fantaseás, cuando la recordás grande, linda. Sí, sí, seguro. Es más chica de lo que era. Ajá. Además yo voy a votar a esa escuela. Ah, Claro. No voto en el liceo, pero voy a la escuela cuando voy a votar. o sea, cada vez que volvés al pueblo a votar, te das una vueltita por la Voy escuela. una vueltita por la escuela. Qué bien. Y lo tenés como súper natural. Porque uno de mis amigos, además, es escribano y está en la mesa. Entonces voy Ajá. ahí a tomar un mate con él en la mesa de votación. Divino. Recuerdo con mucho cariño a todos ahí. Como que no sé. Los veo y como que Está de voy y más. les doy un abrazo. Me encanta, me encanta. O sea que volvés a la escuela cuando vas a votar y te gusta encontrarte. Sí, porque generalmente me los encuentro. Obviamente, todos los de nuestra generación pensábamos que éramos la mejor generación. Éramos muchos, entonces le iba bien a casi todos. Nos iba bien a casi todos y como éramos muchos, hacíamos lío. Como que siempre la directora del liceo se quejaba mucho de nosotros, que hacíamos mucho lío. Los disruptivos. Sí. Entonces, cada vez que los veo me siento bien por encontrarme con ellos. ¿Y cómo fue ese pasaje por esa escuela con esta etiqueta de los que se portan mal? No, a ver, tampoco era que nos portábamos tan Mal. mal, no. Obviamente eso que te comenté es como el espacio al que uno pertenece. Sí, más lo social. Sí, el espacio al que uno pertenece entre otras generaciones. O sea, es como la comparación que hice fue entre otras generaciones, pero después está como es intrageneración, Ujú. que ahí es como es otro sistema, es otra organización de nuevo. Y ahí, no sé, a mí me gustaba siempre que es algo que conservo hasta el día de hoy. Me parece que es que como que pertenezco a todos los subgrupos a la vez y a la vez a ninguno. Y eso me gusta, lo disfruto. Inclusive, para mí eso lo da que hay otro grupo al que pertenece ese grupo, que es la organización como la escuela en sí misma. Ajá. O sea, la escuela pública en un pueblo, En tu pueblo. y en mi pueblo, es el único centro educativo que hay. No hay otras escuelas, Ajá. no hay colegios, no hay nada. Entonces es como el centro de referencia de la sociedad. Es una sociedad chiquita, somos 1500 habitantes, creo. Nos conocemos todos. Y ese centro de referencia hace que en una generación, en una escuela, estén todas las clases sociales del pueblo, estén ahí, concentradas ahí. Se cumplía un poco esto de la escuela como integradora, digamos, ¿no? Seguro. Como donde lo común se construía. En tu pueblo al menos eso se daba. Algo que de alguna manera hoy extrañamos de la escuela. O al menos yo, que trabajo en lo educativo, lo extraño, digamos. Yo no sé cómo funciona, o sea, no sé si hoy eso sigue, supongo que hay lugares donde esto sigue pasando, Sí. no sé. ¿Y cómo se sucedía eso? Por ejemplo, ¿qué cosas vos recordás de ese espacio educativo al que vos eras parte, donde lo común era algo que te resultaba valioso? ¿Cómo era? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo se construía esa micro sociedad que se sucedía en tu escuela? No sé, difícil pregunta, pero Ajá. cómo se construye, lo que puedo decir es que es un poco también lo que es la sociedad, también el pueblo, Ajá. pero ponele que se representa en este caso en los chiquilines, que es esa sensación de somos todos diferentes pero iguales acá. O sea, Ajá. todos somos diferentes porque todos venimos de lugares diferentes. Allí se encuentra, qué sé yo, el que tiene, la familia tiene mucha plata y el que no tiene nada. Están todos ahí en el mismo salón, con la misma maestra y eso para mí genera, o sea, que creo que es uno de los valores que tenemos o que nos dio la escuela a los que venimos de ahí, y lo he visto en otras personas que conocí después, que es que te podés mover en un montón de ámbitos,
pensando que te pertenecen. O sea, parte. te puedes mover con cualquier persona de cualquier lugar y vos estás acostumbrado desde niño a que está bien, podés hablar de igual a igual con cualquier persona. Que más allá de las diferencias, sos parte del todo, digamos. Exacto. Una cosa así. Exacto. Lucho, y vos pensando como en esta microsociedad de la que eras parte dentro del contexto educativo, dentro de tu escuela, ¿qué rol jugabas ahí? ¿Cómo te percibías? ¿Cómo eras vos? ¿Qué aportabas? Aportar no mucho, pero no sé qué aportaba, pero sí ocupaba un lugar ahí como de intermedio, de hacer hablar grupos entre sí. ¿De articulador? De articulador, es verdad, eso me gustaba. Ponele que puede ser eso. Eso me gustaba mucho. No sé, vamos a la clase y ponele que pertenecía a un grupito de los que le iba muy bien, sobre todo al principio de la escuela, y a la misma vez después era parte de los que hacían las macanas, y a la vez intentaba como hacer hablar esos grupos entre sí. Algo así creo que sería mi lugar. No sé si responde, pero... Sí, responde. ¿Qué lugar tenía el aprendizaje en tu familia? En mi casa había como mucho... Mi madre era como una emprendedora así constante. Mi viejo es mecánico. Mi hermano mayor, que es mucho más grande que yo, es mecánico también. Y era como el taller mecánico era como una especie de laboratorio. Tengo una imagen de entrar al taller mecánico y que esté mi hermano con los dedos en el enchufe y una lamparita en la mano. O cosas de ese estilo. Era como, siempre había como como que estar inventando algo, no sé qué. Era un lugar donde se probaban cosas. Se probaba mucho, es un taller mecánico y era como, recuerdo mucho como estar ahí tratando de entender cómo funciona un motor y cómo es esto de que explota, hay una admisión por donde entra el combustible y un escape y no sé qué, eso hace mover y eso después hace mover las ruedas y no sé qué. Todas esas cosas a mí me gustaban mucho. Y después también era como muy... También el taller mecánico funcionaba como un centro social de alguna manera también. Ahí iban todos los amigos de mi hermano, que en ese momento yo era chico, yo me llevo 17 años de diferencia con mi hermano. Entonces, cuando yo tenía 6, 7, él estaba como en los 20, y ahí iban todos sus amigos, iban al taller, el momento... Tenía un negocio que le iba muy bien también, vendía motos, no sé qué. Y también se convertía en un lugar de discusión política, de discusión de cómo crecer, porque viste que yo escuchaba mucho a ellos porque estaban en los 20 algo y estaban como en sus discusiones éticas y todo lo demás, que por ahí ni se daban cuenta que estaban en eso, pero a mí me encantaba. Me gustaba mucho escuchar eso. Y el aprendizaje... Era un poco así, es autodidacta. ¿Pero porque tu mamá era autodidacta, porque tu papá era autodidacta? Sí. O sea, mi mamá empezó a trabajar enseguida de terminar creo que es quinto año de escuela. Ajá. Ahí ya empezó a trabajar y no siguió más la escuela. Mi padre creo que hizo, o sea, sé que es mecánico tornero, viste que está la escuela industrial que se llamaba, que estaba instalada en algunos pueblos un poquito más desarrollados, que quedó como del valleberrismo, digamos, quedó eso como instalado. Y mi padre estudió en la escuela industrial, donde era mecánico. Y después tu hermano aprendió de tu papá el oficio, digamos. Mi hermano aprendió, hizo UTU también. Uh-huh. Había como también una cosa como de... que eran como, y mi hermano era como respetado en el pueblo como un tipo muy inteligente y no sé qué, entonces a mí eso me atraía y también era, o sea, yo sabía que eso que por lo que se respetaba era muy autodidacta, entonces a mí me atraía mucho el aprender por fuera de lo formal, digamos, de lo formal, ¿no? Creo que estoy casi seguro que estaba como bastante obsesionado con aprender la hora.
Y no la entendía hasta el día de hoy. Por eso llegaste tarde hoy. Por eso llegué tarde y tengo unos temas con el tiempo. Claro. Creo que era la hora, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de ser antes de la escuela y como ir a preguntar, ¿viste? Y que en un momento entendí. Fue como, eureka. Fue como, entendí esto. ¿Te me explicaste? ¿Quién te lo estaba explicando? Estoy casi seguro que fue mi padre, pero recuerdo la frase que después que aprendí, que vieron mi cara de sorpresa, que se había prendido un foco así, y me dijeron, ¿viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Y yo fue como, ¿cómo? ¿Todos los días se aprende algo nuevo? Y a partir de ahí fue una obsesión, no sé cuánto tiempo fue, porque era niño, pero de que todos los días se estaba terminando el día y no encontraba qué había aprendido ese día. Y me entraba una especie de desesperación de querer encontrar lo que había aprendido ese día. Típica cosa, no sé por qué, que viste esas cosas que quedan guardadas ahí. Sí. Pero hace poquito, hace un tiempo me empecé a acordar de esto y recuerdo como un periodo grande de todos los días aprende algo nuevo y como que esa frase me perseguía. Un gran ejercicio metacognitivo, como decir que aprendí hoy, ¿no? Para poder pensar sobre lo que pienso y lo que pasé, ¿no? En el día. Lucho, ¿recordás alguna anécdota de la escuela que quieras compartir? Anécdota la más visible así, que es como lo que genera capaz que el primer quiebre con la escuela. Hubo un evento que me complicó, que fue un día un compañero que se portó mal, vaya a saber qué hizo, no sé bien qué hizo, y la maestra lo pone en el centro de la clase, nos sienta a todos, no se me acuerdo como si fuera hoy, nos sienta a todos en ronda, pero contra la pared, digamos, porque el salón era como medio que estabas en el piso, no sé qué, nos sienta a todos en ronda, mirando hacia el centro de la habitación. Y en el centro de la habitación se puso ella con el niño que se había portado mal, le bajó los pantalones y le empezó a dar palmadas. Y para mí eso fue... Recuerdo que después no quería ir. Después estaba un poco de contexto con este muchacho. Fue compañero mío de clase después de muchos años. Yo tenía esta cierta admiración por él, porque era medio rebelde. Y cuando vi que le pasó esto, y la maestra... Era una ¿cómo se dice? Cuando ejemplificador, ¿es así? Eso era lo que quería, creo. La maestra, no, creo que dijo una mala palabra, no sé qué hizo. Me acuerdo que esta misma maestra tenía como la historia, o te asustaba con que te iba a ir a lavar la boca con jabón. No sé si lo llegó a ejecutar conmigo o no, porque me asusté. Pero yo no quería volver a ir a la clase. Eso es lo que me acuerdo. Sobraban los motivos. Sí, no quería ir. O sea, sobraban motivos. Y ese a partir de ahí ya me generó una distancia bárbara. En mi casa era como... Yo no sé si llegué a expresar en ese momento el por qué era y todo lo demás. Sé que mi madre lo recuerda bien y recuerda que después, por lo menos después lo supo, el por qué no quería ir. Pero sí, en casa había una cosa de lo que diga la maestra se respeta y lo que haga la maestra se respeta. No sé si esto lo sabía o qué, o no. Pero nada, yo tenía que respetar lo que decía la maestra, pero ya me generó una distancia donde yo no quería estar ahí. No me sentía cómodo con cómo se manejaba, para mí en ese momento, el lugar que yo al que yo iba. El lugar además al que tenías que respetar y querer y no. Eso fue en Jardinera, se dice. ¿Qué país? No fuiste a escuela pública. Y después pasás a primaria. ¿Y en primaria cómo era tu vínculo con lo educativo? ¿Cómo te llevabas? Bien, ¿Cómo te sentías? Bien, me iba bastante bien y estaba cómodo, no sé qué. Había una exigencia en mi casa de tenés que estudiar y esto es lo que te va a sacar de pobre. Uno de los que impulsaba eso era mi padre. Y hasta tercero de escuela, que ahí mi padre se fue de mi casa, como un poco se fue. O sea, no es que se divorciaron, no sé, se fue, desapareció. Para mí fue como que desapareció. Y había así una exigencia de él de que fuera azote, de que fuera el mejor de la clase, no sé qué. La gran desilusión. Y en ese momento fue
me acuerdo que capaz que lo racionalizo después, pero sí había un sentimiento de dejar de pertenecer a ese grupo de los que le iba muy bien. Esto fue tercero de escuela. De decir, che, miren que esto es una estafa. Algo así sentía como... Eso es todo mentira. Sentía algo así como decirle a mis compañeros, che, no sigan con esto. Ustedes están haciendo esto para obtener el reconocimiento de sus padres, pero mira que los padres se van. Algo así sentía. Y eso fue como otra cosa que yo decidí de alguna manera desvincularme de lo educativo. Desvincularte emocionalmente, porque en realidad seguías yendo a la escuela. Sí, tenía que ir. No me pude ir. ¿Y eso no pude dejar. cuánto te impactó los aprendizajes? No sé, supongo que bastante. Pero supongo que una... Por lo menos en el goce que seguro, hasta el tiempo presentabas. Y como en una cosa de lamentablemente, como de poco respeto al yo creo que un poco no sé por algo pasa la cosa, pero un poco ya ese episodio de Jardinera un poco ya lo promovió, y esto fue como el golpe final. ¿Cómo impactó en los aprendizajes exactamente? No sé, pero seguro que mi falta de constancia, no buscar el reconocimiento por ahí, seguro empecé a buscar por otro lado seguramente, como todo niño, buscar reconocimiento por... Eso no quiere decir que me iba mal tampoco, porque era la escuela, yo qué sé, me iba bien, me votaron para hacer ¿Fuiste abanderado? No, fui escolta, pero estaba en el grupito ese que están habilitadas para ser abanderados. Sí. Entre esos 9 se vota. Y yo salí, no sé, ponerle que sexto, séptimo, una cosa así. La que salió primero, en ese momento fue Paula, que es una amiga hasta de hoy, y Paula era la más buena de la clase. Es hasta el día de hoy muy buena persona, y ta. Y a mí me votaron, no sé, creo que fue escolta de la Uruguaya, creo, algo de eso. Bien. Entonces, ¿tu mamá qué se dedicaba? El primer recuerdo que tengo con mi madre es vendiendo, como vendedora casa por casa en el pueblo. Andábamos vendiendo ropa. ¿Vos la acompañabas? Yo la acompañaba, iba a las casas, hacía piruetas, cosas que la gente me quisiera. Comía las cosas que me ofrecían, decía que era rico, todo eso. Y mi madre vendía... Hacías cumplidos. Hacía mucho cumplidos, sí. Siempre es como... Que la gente me reconociera y me quisiera, siempre fue como una motivación. Que la identifiqué bastante rápido, me parece como... Esto está buenísimo y me mueve el reconocimiento. Así que sí, bueno, y eso, mi vieja hacía eso. Ese es lo primero que recuerdo. Andábamos por el pueblo vendiendo Avon y vendiendo ropa que compraba, creo que en los techitos verdes. Veníamos del barrio de los judíos, comprábamos, no sé qué, mucho calor, unos bolsos gigantes. Volvíamos. Y antes que eso sé que se dedicó a otras cosas. También el último coletazo del Uruguay Industrial se dedicaba a tejer buzos de lana. Después vino esto otro, que ya eran cosas más importadas. Después, ¿qué vino después? Después tuvo un bazar. Me acuerdo del bazar en un lugar chiquito, donde la gente venía a comprar cosas de bazar. Tuvo una sala de maquinitas, tuvo un montón de cosas. Hoy tiene un taxi, se dedica a manejar un taxi. Entonces, esto del emprendedurismo un poco viene por ahí, ¿no? Como tu ser emprendedor, un poco lo fuiste construyendo desde la temprana infancia, con tu mamá, siendo parte de las decisiones que se tomaban también. Siendo parte, digo, escuchando en ese espacio que vos hablás como un laboratorio, que era el taller. Fuiste como trabajando y formándote en un espacio que hoy es parte de tu vida como emprendedor, digamos. Sí. Nace ahí, sí, como el intentar eso todo el tiempo. Intentar cosas nuevas, intentar. De hecho, a mí
sí, me gusta como hacer cosas nuevas y me gustan las empresas. O sea, que es como, las empresas como un Como vínculo, como ir hacia. Sí, como un desafío que requiere un montón de cosas. Me gusta mucho. Yo creo que lo que me ayudó mucho es el articulador, eso como de no entender de nada y de todo un poco a la vez. Eso me representa bastante y como que muchas veces logro entender lo que quiere decir alguien y poder traducírselo al otro y poder encastrar piezas. Me gusta mucho asociar cosas que son bien diferentes, poder ver las similitudes, eso me divierte mucho. Después hay una cosa que es esto de eso de que mi padre se fue en un momento y a mí me generó mucha incertidumbre. Hay una cosa muy, muy clara para mí que era que otros chiquines del pueblo venían y me preguntaban, che, ¿y tu viejo dónde anda? Y yo decía, qué sé yo, está en tal lugar. Que era algo que yo había escuchado de las conversaciones entre los grandes, no sé qué, pero no sabía bien, porque también era como me querían proteger, siendo niño, me querían proteger y en eso no me pasaban mucha información. Entonces yo me acuerdo que uno de mis miedos en ese momento era que por ahí te estoy diciendo, y vos ya sabés, porque por ahí tu padre sabe mejor dónde está mi padre que yo. Pero eso a mí me hizo tener un manejo bastante cómodo de la incertidumbre. Me siento muy cómodo en la incertidumbre. Siempre siento seguridad y siento que puedo caminar hacia adelante sin saber mucho qué va a haber adelante. Y me gusta y siento que lo puedo crear y todo lo demás. Y eso me parece que me sirve bastante para esto de emprender. Y hablando de esto de la incertidumbre, y hablamos de emprender, y ese es tu estado actual, digamos, que es tu trabajo, y fue donde pones todo lo que vos sos y tus motivaciones y todas las cuestiones éticas que traes muchas veces. Ecolicua. ¿Querés contar algo? ¿Cómo llega ahí? ¿Ecolicua? Ecolicua. A ver cómo lo pronunciaste. Ecolicua. No. Ecolicua. Ah, ahí va, ahora sí. ¿Cómo llegué ahí? O por lo menos qué habilidades tuyas que fuiste como generando resultan en Ecolicua. Ecolicua. Está bien. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre, sí, se me ocurrió. A mí siempre me gusta mucho como también el encuentro entre lo nuevo y lo familiar o lo nostálgico de alguna manera. Ecolicua es una palabra vieja que se usaba y entonces eso, por eso mi perro se llama Garufa. Como ese viejo lunfardo es una cosa que a mí siempre lo pongo en nombres o en cosas para... Creo que me genera cierta comodidad el estar ahí. Para mí hoy es Ecolicua, antes fue otra cosa, mañana va a ser otra cosa, pero sí lo que a mí me gusta de emprender y de trabajar así es que siempre trabajé durante todo ese tiempo en esa empresa grande, multinacional, pero sí lo que siempre me atrajo fue la posibilidad de dedicar mi tiempo, lo que yo hago con mis manos y a lo que yo pienso y todo lo demás, yo tener las decisiones. Cuando trabajaba para otras personas, ellos tomaban las decisiones, sobre todo las decisiones éticas y las decisiones, ponerle que comerciales o lo que querés hacer, otra persona toma la decisión y vos ejecutás. Entonces, siempre sentí que eso era como estar entregando mi tiempo, estar entregando mi vida. Y entonces siempre me sedujo el hecho de emprender y de dedicar mi tiempo a algo donde yo tome las decisiones. Entonces, Ecolicua es eso, es hacer algo con la gente que vos elegís hacer y tomar las decisiones de tu tiempo. Liceo, ¿sí? Tu educación secundaria, digamos. ¿Cómo fue? Educación secundaria. ¿Fue lineal? ¿Tuvo altos y bajos? ¿Tuvo entradas y salidas? ¿Cómo fue? A partir del primer liceo, más o menos, antes de entrar al liceo. Sí. Mi mamá en ese momento, creo que ya estamos hablando, sí, estoy bien.
En un momento hay una crisis económica en mi familia, además después que se va mi padre y todo lo demás. Hubo una crisis grande que fue la crisis del 2002, digamos. En tu familia y en nuestro país. En todas las familias. En todas las familias. Y sí recuerdo una cosa, cuando fui a empezar la escuela no, cuando fui a empezar el liceo, que ahí ya mi madre, que esto es antes, yo arranqué el liceo en 2001, y mi mamá también, como ella no había terminado la escuela y todo lo demás, me empezó a anunciar como, che, mirá que yo no sé si el año que vas a poder hacer el liceo, ya en la escuela. No sé si vas a poder hacer el liceo porque no sé si nos va a dar la plata para que vos puedas ir, capaz que tenés que empezar a irte a trabajar. De nuevo la incertidumbre. Y ahí convivían dos cosas, eso como de, che, la educación es lo que te va a salvar, pero a la vez no sé si es para vos. ¿Entendés? No, y también de alguna manera la educación es lo que te va a salvar, era un mensaje de tu papá. Como vos lo trajiste al principio, era un mensaje de tu papá. Sí, es verdad, pero era un poco común, de mi hermano también, era como los dos eran mecánicos, y después poner que mi hermano era como, che, para así no andás, o sea, era para salir de acá, para no andar con las manos engrasadas, para no lastimarte y todo lo demás, vos tenés que estudiar. Mi madre también, claro, pero ahí cuando hay un tema de que no estábamos pudiendo resolver los recursos para sobrevivir, era difícil imaginarse algo diferente que eso. Entonces aparece eso como no se iba a poder hacer liceo. Y para mí yo imaginaba que cada año educativo me iba a sacar a un estadio mejor, digamos, aunque no me gustara. Y ahí ya empezó ese miedo de, bueno, no voy a poder hacer liceo, no sé qué. Pasé primero, pasé segundo, y ya por ahí en segundo de nuevo. Cuando estaba en tercero, mi madre me dice lo mismo de nuevo, ya como, porque creo que ya cuarto o quinto del liceo ya no había en mi pueblo, tenías que irte. Y ahí me dicen, yo no sé si vas a poder hacer liceo el año que viene. Y yo me imaginaba, o sea, yo quería, no sé qué quería, pero había dos cosas porque a mí me movían ahí. O sea, primero, esa crisis económica a mí me interpeló mucho. Quería entender como la economía. En aquel momento era como se hablaba de economía todo el tiempo. Entonces, había dos cosas que quería entender. Primero, veía, además en la familia de mis amigos, en todos, veía cómo a uno que no sé, le iba mal en la panadería, otro que le iba mal en todos los negocios le estaba yendo mal. La gente que se quedaba sin trabajo, y yo veía además cómo eso afectaba a las familias que yo que yo iba en las cuales yo iba a participar y todo lo demás, a mí me gustaban sus familias y el no estar mi padre desde chico, yo me imaginaba siempre como que quería copiar cuando yo sea grande, iba a copiar esto de este padre, de este otro. Y ver que esas familias se la pasaban mal, se disolvían por alguna razón económica, a mí eso me empezó a generar la pregunta de que quería entender eso. Y por otro lado también para entender cómo salvar yo, o cómo salvarme yo y salvar yo mi entorno, mi familia. Así que. Entonces el hecho de dejar el liceo para mí significaba renunciar como a ese sueño de entender y de progresar. Y ahí me fui, bueno, primero me recuerdo que la primera idea mía fue voy a conseguir un trabajo que me permita trabajar y hacer liceo. No había mucha cosa, pero sí, en plena crisis, un montón de gente que se fue del país. Uno de los que se va es el comisionista, que se llamaba, que era una especie de gestor. Del pueblo. Era de otro pueblo, pero venía, levantaba las cosas. Iba para Montevideo. Iba a Montevideo, te hacía las gestiones. Y ese muchacho se fue del país porque estaba todo mal. Y quería ocupar el lugar de esa persona, ir al liceo de mañana, en la tarde que había un ómnibus que iba a Montevideo, ir y hacer los trámites de Montevideo y volver. Me acuerdo que planteé eso, y me acuerdo que en ese momento fue mi hermano, me dijo, no, para tener 13 años, no sé cuánto tenés, pero... No puedes ir al BPS. No puedes ir a Montevideo. Y yo me acuerdo que le dije que una de las cosas que me atraía era que yo veía que los que iban a Montevideo seguido sabían cosas, y que en Montevideo había oportunidades y había... Eso que vos traes es muy interesante, porque es como... Es un poco la mirada, yo también soy del interior, y es un poco la mirada que existía en ese momento del irte a Montevideo, ¿no? Tenía todo, estaba como
cubierto de toda una experiencia, ¿no? O el que venía de Montevideo, que bueno, recuerdo que venía el médico, por ejemplo, que Claro. venía de Montevideo. Yo tocaba el piano, el afinador de piano venía una vez cada 6 meses de Montevideo. Y había que anotarse, ¿no? Claro. Había una lista de espera donde nos anotábamos para que viniera el que nos afinaba el piano, pero venía de Montevideo con el conocimiento, digamos, como Tal esto que cual. el que sabía cosas, venía de la capital. A mí eso me encantaba, era como... Vos querías ser el que sabía las cosas. Yo quería saber cosas, sí. Quería tener calle, me acuerdo, unas cosas que yo quería ir y resolver cosas en DGI, MPS, y quería perderme en la ciudad y aprender cosas, eso me fascinaba esa idea, pero no me lo permitieron, y dije, no, estás loco, con razón, pero en aquel momento fue como, bueno, che, esto no puedo salir de acá. Pensé, no puedo salir de acá, entonces, ¿cómo hago? Año siguiente, tercero, antes de arrancar, siempre estaba como ese mensaje, me acuerdo que para mí era una cosa de mi mamá, de que ella no veía como... Por ahí me veía como embalado, porque como muy soñador y todo lo demás. Sé que a mí eso me desesperaba, saber que no No había estructura para sostener tus ambiciones, exacto, digamos. me desesperaba, y entonces aparece en ese momento la idea del liceo militar. No sé cómo me enteré, había uno del pueblo que había hecho el liceo militar, y dije, esto, me encantó. Porque me acuerdo que lo que me dijeron era, vos vas ahí, tenés que dar unas pruebas de matemática, de lengua, no sé qué. Y vos eras bueno. Y físicas, no, era malísimo, pero iba a ir. Uh-huh. Y ahí te quedas pupilo, entonces para mí era como tubular en ese momento. Entro ahí, te quedas pupilo, te dan comida, alojamiento, y terminás el liceo. Y resolvías tu problema de básicamente de subsistencia, ¿no? Claro, pero sobre todo para mí lo que yo me imaginaba era, me coloca, en la línea del tiempo, me coloca 6, 7 años más adelante, con cierto piso asegurado, porque en aquel momento era, hago el liceo militar y después hago la carrera de piloto. Entonces ya era como piloto comercial, no sé, o sea, quería... ¿Cuántas veces te habías subido o habías visto un avión? ¿Subido nunca? Uh-huh. Capaz que... no me acuerdo, pero subido nunca, seguro, porque en la escuela veíamos pasar el avión, el avión a chorro, decíamos nosotros. Mirá el avión a chorro, porque pasaba un avión, Una avioneta. una avioneta. Eso era lo más cercano que yo había visto un avión. Entonces no había visto mucho, pero sí, me acordé ahora, es un sueño recurrente en mí el volar. Y en ese momento era un sueño muy recurrente, volar. Entonces no sé, supongo que asocié, Bien. ya yo sueño mucho esto, yo tengo que ser piloto. Bien, volvamos. Entonces, venías diciendo que el liceo militar te ofrecía esta posibilidad de terminar el liceo y con la perspectiva, digamos, de ser piloto. ¿Cómo fue tu experiencia por el liceo militar? Entraste en cuarto. Entré a ser cuarto, Ajá. con la perspectiva de ser cuarto, quinto y sexto, ¿Y cuánto duraste? y duré poquito, o sea, en realidad hice cuarto y quinto. Ah, bien. Pero sí, ya desde el principio era muy difícil, o sea, recuerdo que mucha gente, mi familia no había nadie militar ni nada, pero sí, me acuerdo que lo que me decían era, ¿estás seguro, Luciano? Mirá que esto nada que ver con vos. Yo no sabía mucho, sabía que a mí me servía porque me venía a vivir a Montevideo, que era como yo sabía que en Montevideo había cosas, y me vine, y al principio, o sea, sí es verdad que me gustó mucho conocer muchos gurises de lugares diferentes, había chiquines de toda parte del país, y de Montevideo. Me hice un montón de amigos que eran siempre todos muy diferentes, como que eso me encantaba. Pero después hay una cosa que era la rigidez, la disciplina y todo eso, que me maltrataban, y eso no me gustaba mucho. Y cómo trataban a compañeros y todo lo demás, no me sentía muy cómodo. Un poco parecido al episodio de Jardinera, digamos. Era un poco así. Pero ahí tu vínculo era más funcional. O sea, yo necesito A para llegar a B, o sea, no era nada más. ¿Y por qué desertaste del liceo militar? ¿Por qué duraste cuarto y quinto y Bueno, con toda la ambición que tenías no llegaste a sexto?
Porque creo o sea, primero, me di cuenta que para ser piloto, por ejemplo, había que ser militar, y me di cuenta que yo no quería ser militar, o sea, me di cuenta, creo que eso bastante rápido, porque nada, era una vida muy difícil para mí. Además justo cuando yo entré, sí, está bien, cuando yo entré en 2004 al liceo militar, fue el último año de Jorge Valle, y todos los años va el presidente al liceo militar a despedir la generación. Entonces, entre 2004 y 2005, entraba por primera vez el Frente Amplio del gobierno, y los militares me acuerdo que tenían un susto bárbaro. Había algunos que estaban con un miedo excesivo. Me acuerdo que en un momento nos encerraron en una habitación y empezaron a pasar videos de los Tupamaros, y mirá cómo se viene esto, y esta gente que se viene una dictadura de izquierda y todo lo demás. Y había uno particularmente que me acuerdo que estaba como muy asustado, y eso a mí fue como, primero, el hecho de que parte de la cultura fuera que me maltrataran, y que yo cuando pasaba a quinto yo tenía que maltratar al resto de la gente. No me sentía cómodo con eso, no lo pude. ¿Pero cómo que tienes que maltratar al resto de la gente? Sí, o sea, hay una cultura de que cuando vos entrás, como parte del derecho de piso, es que los más grandes te maltratan un poco. O sea, no había nada, nunca, por lo menos a mí, y no recuerdo tanto, pero sí había un maltrato bastante psicológico y... ¿Y en qué se traducía ese maltrato? Qué sé yo, vos tenés que cumplir como ciertas reglas, como ir a donde están los militares, donde está el teniente, y saludarlo y no sé qué. De repente venían otros que eran estudiantes también, pero más grandes que vos, y te decían, usted parece firme y no sé qué, y te agarraban y como más físico. Y gritando y no sé qué. O sea, en eso lo traducís como una violencia más simbólica y física. Sí. Yo ahí que te hace sentir incómodo, digamos, y que de alguna manera eso te... Sí, en aquel momento me acuerdo que no lo entendí. Realmente no era que... No generaba ni miedo ni nada. Me acuerdo que sí me generaba como cierta preocupación. Me acuerdo que empecé a charlar mucho con compañeros de generación y demás. Recuerdo uno que una noche se tomó un montón de pastillas y no sé qué, y fui a buscar y después no le pasó nada, pero como me empezó a generar como cierta atención de esas cosas, y ver que los gurises estaban pasando mal. Yo la verdad no lo sentí en mí. Sí sentía que era medio siniestro la manera en que... Después, con el tiempo, nada, pensé que por ahí era como es la manera en que se forman y listo. Pero sí me alejó eso, como de la manija esa. Me acuerdo que la manija esa de se viene una dictadura de izquierda y todo lo demás, y estaban como varios de los... Pero ahí ya no eran los estudiantes, sino que eran los que organizaban. Y ahí ya arranqué quinto. Como bastante desahuciado, que me quería ir. Pero a la vez yo me había venido acá y como no sabía mucho para dónde irme. Y en quinto también me fui. Y terminé el liceo afuera del liceo militar. ¿Dónde lo terminaste? En el Zorrilla. Me fui a vivir a la casa de mi hermano, que vivía acá en Montevideo un tiempo. Después viví en el hogar de estudiantes de Florida. Cuando estaba en el último tiempo, también la situación en casa económica era muy difícil, y tenía que sustentarme de alguna manera. Empecé a trabajar en una roticería, después en un McDonald's, después. Y ahí, pero igual no me daba para sobrevivir, porque tenía que mantenerme. Y cuando estoy como terminando ahí, tenía que dar los últimos exámenes, me salió un trabajo donde ganaba bastante bien. Era un trabajo típico de ese momento también, que era cuando recién aparece la industria forestal más industrial, digamos. Ajá. Que trabajabas en el monte. Ahí trabajaba en el monte, ahí fui a trabajar en el monte. ¿Cuánto tiempo? Ponele que de los 18 Ajá. hasta los 23, 24 trabajé en el monte. ¿Qué aprendiste ahí? Bueno, ahí aprendí, primero, un poco fue un choque, digamos, como yo venía como sintiendo
no sé bien qué quería, pero sí quería como una vida mejor y todo lo demás, pero muy soñando mucho y como que le venía como zafando a los obstáculos. Ujú. Y ese momento fue como, bueno, el año que se supone que voy a arrancar una universidad, al final se termina de derrumbar todo porque no dan las posibilidades económicas para estudiar. Eso que venía zafando, al final no zafé nada. Y terminé yéndome en ese momento a un trabajo que era de 12 horas, o sea, entrabas a las 6 de la mañana y salías a las 6 de la tarde, pero a la vez salías 2 horas antes, o sea, salías más o menos 4:15, una cosa así, salías del pueblo y te ibas al medio del monte. Y el trabajo era, son las primeras máquinas que empiezan a cortar árboles y todo lo demás. El trabajo era en un contenedor, en el medio de la explotación, digamos, donde tenía que controlar el stock. Había muchos repuestos, no sé qué. Y como yo me había criado en un taller mecánico, digamos que conocía lo que eran los repuestos. Repuestos muy caros, de máquinas que en ese momento valían millones de dólares, no sé qué. Me fui a laburar ahí. Y después era como ayudante también de todo eso, del taller, de los mecánicos. Pero la diferencia ahí era que yo venía de trabajar en Montevideo en un trabajo que me pagaban algo así como 1.800 pesos por mes. Ujú. Y me iba ahí y ganaba 12.000 pesos por mes y mantenido y no sé qué. Entonces la idea mía en ese momento fue, voy a aceptar esto, me voy, acumulo plata y después en un momento vuelvo y cumplo con el sueño. Qué fiel que fuiste al educativo, ¿no? Porque de alguna manera te fuiste yendo y volviendo y de alguna manera te fue expulsando y volvías. Para estar enojado había mucho amor ahí. No, pero igual no estaba enojado. Eh, Creo, hasta el día de hoy, Ujú. que es una herramienta más. O sea, lo veía como, tampoco te fanatices. Fue más así, como un desencanto de eso, digamos. O sea, de hecho, lo veo más como que ha sido rico, sí, pero ha sido muy rico socialmente para mí los centros educativos a los que he ido. Y respecto al monte y los aprendizajes que me preguntaste, ahora me acordé. El monte para mí estaba en el medio de la nada, no sé qué, y como eso para mí fue un choque de, bueno, ahora sí, después que empezaron a pasar los meses y yo seguía ahí, ahora sí, se terminó, yo máximo podré en un momento que me vaya bien y tener un cargo alto acá y manejar el monte o lo que sea, pero no voy a conocer más mundo, más gente, más cosas, y eso sí no me gustaba mucho. Y después empecé a ascender ahí, me empezó a ir bien, armé unas cosas para manejar el stock mucho mejor que lo que se estaba manejando, empecé a organizar cosas, empecé a organizar y me empezó a ir bastante bien. Y pasé a tener un trabajo más administrativo en ese momento. Y yo quería seguir, en un momento había agarrado 2 o 3 trabajos, o sea, se habían ido 2 o 3 personas y yo había agarrado el trabajo de esas 2 o 3 personas, tenía 20 y poquito, entonces estaba muy obsesionado con crecer ahí adentro. En esa misma empresa la terminé viniendo a Montevideo ya más a los 25 por ahí. Y ahí me instalé en esta empresa, pero ya en Montevideo. Pero el aprendizaje que tuve ahí para mí más grande fue que en un momento yo me la había creído porque me estaba yendo muy bien adentro de ese trabajo. Y veía que como que las personas, cuando yo había llegado, las personas más o menos las que seguían en el mismo lugar donde estaban. Y a mí me había ido mejor que a ellos relativamente. Pero en un momento hubo una cosa que me di cuenta, que empecé a pensar, claro, pero es verdad que vos estás acá, pero tuviste suerte en un montón de cosas antes a esto. Más o menos te manejabas bien en inglés, más o menos sabías cómo organizar cosas, sabías cómo interactuar si venía un finlandés, sabías más o menos cómo interactuar, si venía el motosierrista también, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía una ventaja que había estado como en mi formación de chico, que era lo que me había permitido. Entonces había tenido una grande soy mucho más inteligente que el resto en ese momento. Después dije, no, para.
no sos más inteligente que el resto, tuviste suerte que te formaste mucho más antes que el resto, y eso fue un quiebre de alguna manera para a mí me sirvió mucho irme al monte para volver con humildad, digamos, al proceso. Yo creo que si me hubiera ido bien, si hubiera tenido los recursos para estudiar, todo lo demás, hubiera estado agrandado. Bien. Lucho, ¿qué leías de chico? ¿Qué leía de chico? ¿Te gustaba leer? Sí, había una colección de Santillana y El País que tenía mucho Julio Verne. Uh-huh. Y ahí medio que Julio Verne me entusiasmó bastante tiempo, como sobre todo la parte de los viajes. Y ahí hay un libro particularmente que me encantó, que es 2 años de vacaciones, que es un libro de Julio Verne que se pierden en el mar y caen en una isla, entonces se tienen que organizar para sobrevivir, tienen que armar una casa, tienen que organizarse. Y eran niños organizándose. Y eso yo salía a hacerlo todo el tiempo afuera y eso me gustó mucho. Pero sí, leía mucha narrativa, ¿sí? ¿Y alguien te contaba historias de chico? Sí. Viste que los pueblos están llenos de historias. Ah, bien, historias. Pueden ser historias. Bueno, primero me leían cuentos hasta bastante grande, creo, porque lo reclamaba. Me gustaba mucho leer. Después sí me contaban, en el pueblo había muchas historias, y además mi pueblo es como, de alguna manera era como más aislado, más quedado en el tiempo, es un pueblo donde hay un reloj altísimo, como si fuera esos relojes que se empezaron a poner sobre todo en la Revolución Industrial, que eran para ordenar el pueblo, para que se supiera, bueno, entonces hay un campanario que toca cada hora. En ese momento estaba rodeado como de más trabajo, hay campos grandes y hay una ganadería, pero eso lo hizo quedarse un poco bastante en el tiempo, no había industrias. Por ejemplo, todos los años había un circo, venía un circo itinerante y hacía una función y no sé qué, y de repente se iba al circo y venían los gitanos, y los gitanos te cambiaban ollas por baterías y te hacían una historia y no sé qué. Te leían las manos. Mucha gitana que te hacía un hechizo, y si vos no le comprabas algo te hacía un hechizo y no sé qué. Después, sí, circo, bueno, había un parque de diversiones que venía itinerantemente también, que le decíamos Las Calecitas. Y pasaba mucho bagallero, entonces de repente se le era la historia que pasó un bagallero de noche y escondido, porque estamos en la ruta que viene de Melo, pero la ruta alternativa que viene de Melo. Entonces... No estoy tan equivocada cuando te digo que si un día hacemos una película de tu vida va a ser parecida al Baño del Papa. Sí. Ahora lo comprobé. Sí, tal cual. Entonces sí, hay mucha historia. Podría ser una especie de Macondo de Cerro Colorado. Ahora que pienso. ¿Y ahora lees? Ahora leo. Tengo épocas donde leo más. Ahora, por ejemplo, estoy como leyendo biografías. De repente tengo más como... hace un año atrás me gustaba más leer a Will Chulhan o estos filósofos que están de moda. Y tuve un tiempo donde me gustaba más narrativa o una cosa más literaria. Hace un tiempo agarré también audiolibros en el auto. Uh-huh. Que así fue que terminé Sapiens, que no lo había podido terminar, lo terminé como audiolibro. El de Harari. El de Harari, sí. Muy bueno. Muy bueno. Para mí, sí, a mí me gustó. Ah, bueno, ya me dijiste. ¿Te animás a presentarte? Soy Luciano Corujo. Vengo de Cerro Colorado. En cualquier lugar donde viva,
vivo como si estuviera en Cerro Colorado. Voy saludando a la gente. He estado en muchas partes del planeta, y si llevo más de 2 días, saludo a todas las personas que viven, que están en la cuadra, y ya me reconocen, y entonces vivo como si estuviera en mi pueblo constantemente. Soy una persona afortunada. Tengo fortuna. Esto es lo que puedo... Esa es mi presentación. Gracias. A vos. Las conversaciones de Trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Schiapapietra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonazo. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández.